Que lo hemos tenido en varias contiendas electorales. Bienvenido, doctor. ¿Cuáles son las novedades de su participación política esta vez al Senado por ABP? Bien, primero que nada quiero agradecer el contacto de Albetti, ahora el sonocontrol de Brian, y qué lindo encontrarme contigo, Liz, de tanto tiempo, después de tantas lunas, y obviamente estar pues al frente a través de este enlace Zoom contigo, ¿no? O sea, recordar tantas cosas buenas, tú tan excelente profesional, y qué honrado me siento de poder conversar ahora sobre política y otras cosas. Sí, pues la política siempre nos gana un poquito y la entrevista política con un personaje clave en estas circunstancias en nuestra ciudad. Lo que nos sorprende es la lista, de repente usted sabe que APP no le va muy bien en el sur, el sólido norte sí está prácticamente consolidado, Piura, Trujillo, pero bueno, siempre con sus reveses. ¿Cómo así fue el contacto con APP, doctor? Cuéntenos. Bien, bueno, yo recibí ya un tiempo atrás la visita de César Acuña. Yo he tenido mucha amistad con Richard Acuña, con su hijo. Yo le digo cariñosamente, hemos sido compañeros de carpeta, ¿no? Porque cuando estuve yo en el Congreso del 2011 al 2016, trabajamos con él. Bueno, estaba cerca, se sentaba muy cerca a la bancada de Solidaridad Nacional donde yo pertenecía. Y obviamente el hecho, creo, de, a ver, tener probablemente a un hombre, un líder que podría, sin terapia, como decimos, podría desear, ¿no? O sea, Acuña ha sido, es un candidato en todo caso que ha salido de abajo, ha construido éxito, y obviamente ese éxito de algún modo lo respalda ahora para intentar obviamente una candidatura nacional presidencial. Y él ha sido dos veces alcalde, mira, derrotó al Sólido Norte, ¿no? Al partido del Sólido Norte. Después ha estado dos veces en gobierno regional, dos veces también en periodo congresal, y obviamente creo que es un equipo que de algún modo respira. Yo soy muy pegado, no diré pegado, pero más o menos me defino como un centro global, ¿no? O sea, un centro donde a veces no estás en el Doctor, extremo. pero hay centro izquierda, centro derecha, Sí, pero el así centro es. global, Sí, o ¿cómo sea, yo le así? he puesto un poco esa calificación Usted se porque la inventó idea es ya. oír tanto a la izquierda como a la derecha, y obviamente tratar de que eso tenga una Entonces, armonía. doctor, usted sería un buen aprista, ¿no? O No, tercera bueno, vía de Tony Blair. el APRA un poco que se pega a la que es el centro izquierda, dicen, ¿no? Nacieron un poco en esa Claro, siempre tenía el temática. ala derecha, el ala izquierda, pero Y políticamente hablando, usted, ¿cómo se autodefine? A ver, yo, donde a veces, desde los inicios en que, digamos, ya me despertaron, como lo has dicho tú bien al inicio de este piel a piel virtual, eh, ¿qué te diría? Como un profesional, como un técnico que obviamente entró en política,
le picó un poco el elegir de la Claro, siempre política, ha tenido el ala derecha, el pero ala sueño izquierda, pero con hacerla políticamente hablando, mejor la política, ¿no? O sea, yo digo siempre que probablemente a la política le va muy mal porque solo se abocan a la política como tal, ¿no? Y realmente debería estar siempre como una hermana siamés de lo técnico, ¿no? O sea, probablemente lo técnico debe pesar para que la política tome decisiones sabias o coherentes y no solo sea por política, ¿no? Entonces, en ese contexto, creo que la idea es eso, evitar que nos vaya tan mal en política, porque solo somos, pues, o los que ponemos arriba en los cargos políticos, no miran esa esfera técnica que probablemente es la que te da o te debería dar siempre la solidez para hacer más feliz a la gente, ¿no? Entonces, yo siempre he soñado con que debe ser ese el bastión, ¿no? Y entonces la política es medio dura también, Liz, tú lo comprendes y lo conoces muy bien este terreno, ¿no? Ahora probablemente mucho más se agudiza, pero la idea es tratar de inyectar, ¿no? De agarrar de la mano. tecnicismo a la política. Así es. Usted, como un buen tecnócrata, porque también ha ocupado cargos de designación, ha sido gerente regional de salud, ha estado en esta escena, ha tenido una participación interesante presidiendo una comisión de fiscalización en el Congreso de la República. Entonces, allí como que ha podido validar estos criterios de la tecnocracia, sus conocimientos en la gestión pública. Pero ahora estamos viendo que ingresan al terreno político personas que de repente no tienen esa solidez ideológica, doctrinaria, técnica, académica, porque bueno, no hay meritocracia en la política, ¿no es cierto? 25 años, 35 años y entras a la política. No se necesita ni siquiera tener un grado universitario, mayores pergaminos académicos. ¿Qué es lo que ahora motiva a que Gustavo Rondón nuevamente esté en estas circunstancias? Porque ya nos habíamos como acostumbrado a tenerlo en el gobierno regional de candidato. Bien, sí, una de las cosas que es importante, y bien que lo digas, probablemente en un nivel regional también no cambies tanto, ¿no? Probablemente en este nivel nacional y donde se ha aperturado el Senado, que va a tratar de mejorar o ser un filtro, como bien lo has dicho tú, ¿no? Con una base más técnica, más profesional, que no salgan leyes que en vez de jalar para arriba probablemente hasta ahí se han visto leyes hasta pro cuestiones de informalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente el Senado para la vida de Gustavo Rondón a esta altura de su vida sea más como para recuperar el tiempo perdido ya a todo nivel. Por ejemplo, a mí me ha estimulado mucho, Liz, que y ya con, digamos, y nosotros estamos en el Senado, convertirnos también en una especie de gestor, ¿no? Porque un senador va a tener llegada a los ministerios, a la propia presidencia de la República y obviamente eres representante de una región. Por ejemplo, no puedes, yo digo, no me cabe en la cabeza tener un proyecto como Majes Iguas 2 de 50, 60 años ya atrasado que podría generar hasta unos, exagerando, unos 200.000 puestos de trabajo. Mira, ha pasado tanto tiempo y jóvenes sin empleo, ¿no es cierto? Economía ahí desactivada o mediocre, y no puede ser. O Corillo, que mira, en el Pero doctor, Parlamento pasado yo hice Corillo, disculpe que le interrumpa, pero si usted postula al Senado, la agenda política de los temas, al ser una cámara más reflexiva, la del Senado, ya va a tener usted una camisa de fuerza, al menos es lo que hemos escuchado acerca de las funciones que van a tener en el Senado de la República. Un diputado sí tiene mayor libertad de repente en los temas de representación, pero al estar en el Senado como que va a estar más atornillado a una cámara reflexiva. Es algo así como los lores de Inglaterra, ¿no? Que van a ustedes a hacer el filtro final de lo que la Cámara Baja de Diputados pueda proponer. Entonces allí esa dinámica que usted describe de repente no va a tener mucho asidero.
No, yo te diría que a todo lo que muy bien has dicho tú, o sea, lo que el Senado tiene que hacer, obviamente creo que sí se puede hacer algo más, ¿no? En todo caso, lo que hay que cumplir se va a cumplir, ¿no? Debemos estar en eso. O sea, por ejemplo, yo en el tiempo de congresista, yo hice 108 proyectos de ley y 18 se hicieron leyes, ¿no? Bien, o sea, en producción, en todo eso. Y lo que hay que ver, obviamente ahora como senadores, es que todas estas producciones de ley hay que, como bien has dicho tú, hay que hacer la reflexión, ver la conveniencia, etcétera, etcétera. Tiene que salir en todo caso leyes con calidad, ¿no? Pero aparte de ello, y de las otras funciones que hay que hacer, como elegir magistrados, etcétera, alto nivel en lo que es funcionarios de Estado, creo que sí nos queda un poquito como para poder, en todo caso, ayudar, como diríamos, entre comillas, a que el país entre más bien en una especie de un impulso hacia arriba, ¿no? En todo caso, no quedarnos solo con eso que nos corresponde, sino tratar de gestionar y que no solo sería para Arequipa, ¿no? Por ejemplo, la idea debe ser el hecho de que podamos que muchas de las cosas que están paralizadas deberían ser ya ejecutadas, ¿no? Y entonces, solo como te Y digo, en el ya. tema, doctor, del voto aluvional, lo conversamos con un politólogo. Bueno, estamos acostumbrados a que de repente en las campañas nacionales que ya hemos tenido, la votación nacional arrastre a las candidaturas regionales, locales y ahora al Senado. Eh, ¿Cómo va su optimismo con relación a APP? Porque si vamos a la estadística, a APP no le ha ido muy bien en las últimas nacionales, ni tampoco regionales y locales, en Arequipa sobre todo, ¿no? O sea, como que hay un anti-Acuña, podríamos catalogar. Yo diría que sí, o sea, También al inicio probablemente de pie a APP, pie, como bien lo has dicho tú, tiene el norte, tiene también presencia en todo el centro del país. En el oriente, fíjate, nos mostraban unas estadísticas y también está muy bien. Y claro, en el sur, que es una plaza dificilísima, o sea, tú sabes muy bien que el sur, el mismo El sur es ingeniero rojo, Acuña, doctor, hay que decirlo. el ingeniero Acuña Rojo, rosado. más o menos, ¿no? Y en todo caso, la idea es que él mismo ha reconocido que no ha entrado con la fuerza de vida. Y ahora, de lo que hemos tenido, la recepción, la bienvenida, la caravana, el meeting, etcétera, ha regresado a Lima con un entusiasmo inusitado. Ahora, te diría que no es tampoco anti-Acuña Arequipa. De repente es simplemente que Ha no le tenido ha malos candidatos de no le ha repente, ¿no? tenido, así es, ¿no? Podría ser. Una prioridad. En todo caso, no es alguien que de inmediato, por ejemplo, te llame a decir, no, 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 con ese señor nada que ver. No, no. O sea, yo siento que Claro. es una cuestión que Pero se ¿usted puede cree trabajar. que es el peso político de quienes han llevado las candidaturas? Tenemos ahí a Cristian Talavera, estuvieron también un grupo de exalcaldes allí la vez pasada, y bueno, estuvieron en el 0,00-5, ¿no? Pero ahora con el peso político de Gustavo Rondón Fudinaga y sus 20 años en la política, ¿usted cree que le puede ir mejor a EPP? Sí, o sea, sí tengo el entusiasmo, creo yo que en una jornada como esta, sí, creo que puede de algún modo eh, tener un resultado favorable, ¿no? O sea, siento por ejemplo, en lo que nosotros vamos liderando, sí, esos 20 años que bien dices tú, pueden convertirse en un motor que pueda llevar adelante esto, ¿no? Y en el fondo, la idea es eso, ¿no? Llevar un tanto de la experiencia que ya has ganado, de la profesión que llevas sobre los hombros y obviamente todo aquello que de deseo de cambiar este país, ¿no? Muy bien, doctor. Ahora sí, bueno, ya hemos hecho el perfil del candidato. Ahora vamos con los temas que realmente deben ser emblemáticos para todo arequipeño, porque usted postula al Senado por Arequipa. Usted nos habló de Majesiguas, del Puerto Corío. Su percepción con respecto a la recentralización nuevamente de algunos proyectos importantes que han pasado al gobierno nacional, caso Majesiguas, la carretera autopista
La Joya, entre otros proyectos volvemos a esa visión, ¿no? Ujú. Quienes somos eminentemente descentralistas, bueno, hemos dado el grito al cielo por esas medidas. Pero ¿cuál sería su línea política en el tema de descentralización, por ejemplo? Yo creo que hay que mejorar mucho las capacidades, más bien en los gobiernos regionales, ¿no? Yo creo que fue una magnífica, digamos, idea, un buen paso todo esto de la descentralización. Yo creo que eso es importante. Pero lo malo ha sido que no hemos tenido yo creo, eso, el suficiente profesionalismo, podría decir, ¿no? La fuerza en la gestión y probablemente pues esto que fue un buen deseo solo se quedó en ello, ¿no? Y entonces no se preparó a los gobiernos regionales, no se les ha acompañado. Ya cuando uno en el nivel nacional dijeron, bueno, ya muy bien cada región que se ocupe de la salud, de agricultura, etcétera, no ha habido como un acompañamiento. Y aparte del acompañamiento, yo diría también como una especie de monitoreo severo en cuanto a indicadores y todo ello, ¿no? Mira, en lo personal, yo he pasado las dos etapas. Yo he sido el director regional se llamaba de salud, ¿no? Cuando Seis dependía del años ministerio. cuando dependíamos del ministerio. Y te diré que las cosas iban muy bien, iban hacia arriba. Y después, ya pasando el tiempo y los años, hemos sido gerentes regionales de salud, ¿no? Y rápido he podido yo sentir esos dos escenarios, pongámosles, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando a ti te elegían del nivel nacional, probablemente había un sesgo menos politizado. O sea, en el fondo se hacía una terna, miraban tu currículum y entonces decían, creo que este es el indicado acá para esto. Y estabas con indicadores de rendimiento, de efectividad, de eficiencia y todo lo demás, porque dependías, bueno, de papá gobierno, entre comillas. Cuando viene ya la regionalización, viene esto de la descentralización, como que el gerente regional era un tanto el que te había ayudado en campaña, ¿no? Era el que había estado, bueno, comulgando de repente un poco con la ideología y ya, ok, y de repente un poco la lealtad, pero se perdió un poco la parte esa que hablamos al principio, Liz, de lo técnico, de lo programático, de trabajar con los indicadores, ¿no? De elevar los índices en cuestión de cobertura de salud o de bajar, por ejemplo, patologías que eran perniciosas para la región en este caso, ¿no? Entonces, he vivido los dos escenarios. Entonces, aquí creo que sí hay que seguir apostando, pero sí tendrían que cambiar o enfatizar en ese, digamos, en ese pre-momento de lo que fue descentralización. Ahora su speech, porque cada candidato tiene que tener un mensaje, algo, un concepto. ¿Cuál cree usted, o de repente está en construcción, el mensaje central? ¿Por qué votar por Gustavo Rondón? De repente por ahí sus detractores me decían en la mañana, porque siempre obviamente no somos monedita de oro, hay gente que gustamos y otros no. Decían, es buena gente Gustavo Rondón, pero decían, es muy tibio, siempre está en el centro del centro, ¿no? Lo que usted considera una, de repente, fortaleza, para otros no lo es tanto, porque consideran que las personas como que se deben definir. Por ejemplo, Mm. vamos a definiciones. Eh, ¿Cómo le parece lo que está haciendo el gobierno regional que ya termina este año su gestión? ¿Cuál es su Eso, opinión? ya, solo tres cosas previo a la respuesta. O sea, definir las 13 del éxito que siempre he dicho yo. La Bueno, bonito, eficacia, barato. no, no, la eficacia, la eficiencia y la efectividad. La eficacia, en el fondo, parecen las tres palabras igualitas, ¿no? Parecen Pero, parecidas, pero no son. pero no lo son. Entonces, hacer las cosas bien al menor costo y al menor tiempo posible y lograr el impacto o hacer el resultado una realidad, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, en un gobierno que me pides, digamos, analizar, probablemente esas 13 no se han cumplido. O sea, no hace las cosas bien
¿no? Te demoras un montón. Mira, nuestros hospitales, nivel 2 en Arequipa, 10 años ya paralizados. Liz, Desde el 10. gobierno de Yamila Osorio. Así es, 10 años, o sea, eso deficiencia no tiene nada. Y peor aún, porque se construyeron justamente para que no tengas colas en el Honorio, en el Goyoneche, en el CASE, Y han etcétera, colapsado el y han Honorio y colapsado, el ¿no es cierto? Goyeneche. Y entonces no has Mm. logrado esa efectividad. Entonces, para mí eso es probablemente, bueno, no te diré como un lema de campaña, pero es casi como un dogma interno o personal, ¿no? O sea, cualquier cosa que tú emprendas tiene que hacerse bien al menor tiempo posible, al menor costo, porque también eso es eficiencia, y también que logre su cometido. En toda materia, inclusive, por ejemplo, la gente que no te pueda caer, mira, si hace bien su trabajo, lo hace en los plazos que requieres y ya empieza a funcionar para lo que era, Consigue resultados. consigue resultado. Mm. Pero eso es lo que no pasa en el país, ¿te das cuenta? O sea, en el fondo pones a alguien, está ahí, bueno, porque es mi amigo, ya, bueno, ya veremos, ok, ¿no? Y estamos un poco en eso. Y como, En el mira, amiguismo. mira, y estamos 10 años, mira, en la salud, ¿cuánto se critica? ¿No es cierto? ¿Cuánto? ¿Y Mm. cuánta falta hay? 10 años. Cuatro La, hospitales la pregunta paralizados. podría ser, ¿cuánto ha crecido Arequipa en cuanto a población y cuánto ha crecido la infraestructura hospitalaria? Entonces, ahí hay una brecha importante, ¿no? El Hospital Honorio Delgado atendía en los años 50, 60 a la población de ese tiempo, pero hoy Arequipa, pues, sobrepasa el millón de habitantes y no tenemos infraestructura hospitalaria. Es más, en la pandemia de algo nos sirvió el primer nivel de atención totalmente descuidado, ¿no? En cuanto a infraestructura, Ujú, equipamiento, ujú, personal. Y bueno, ujú. ahí todo un tema que usted ha descrito muy bien en los escenarios. Políticamente hablando, Gustavo Rendón, ¿cómo va a definir su campaña? Sabemos que ahora hay la invasión de las redes sociales, usted ha hecho campaña a la antigua, ¿no? Con un Ujú. meeting, de repente un local de campaña, algo visual, de repente pintar muros. Ahora las campañas son en redes sociales, ya los mensajes tienen que ser más cortos. ¿Cómo ha previsto ese ingreso a este público de entre los 18 y los 25 años? Coincido contigo, ¿no? O sea, ya el idioma digamos, de lo predominante en cuanto a votación son las redes, ¿no? Y entonces allí sí estamos un tanto, bueno, hay un equipo que está apoyando en sí a toda la agrupación y obviamente digamos, la estrategia que pesa más es esta de redes, ¿no? Pero sin descuidar la parte visual porque eso obviamente recordar, ¿no? Recordar al personaje, al candidato, de repente, como tú bien decías, algún lema que te incite a definir el perfil del candidato. Entonces, sí se va a tener algunas estrategias de ese tipo, pero las redes y lo que para nosotros siempre ha sido una fortaleza, el piel a piel, le llamo yo, ¿no? Ese contacto con la gente con Face to relación, face, ya el face to face que decían en tiempo atrás, cuerpo a ¿no? cuerpo, piel a Sí, piel. sí, piel a Doctor, piel. usted ya se parece ya al ex jefe del Senami que nos hablaba. Cada vez que lo entrevistamos nos deseaba un saludo meteorológico profundo Sí. y no sé Bueno, cuánta pero cosa. y te diré, te comento, y ese saludo meteorológico, él digamos, lo sacó, que nosotros no poníamos en la comunicación de la gerencia de salud, sino saludablemente, no atentamente. Y entonces poníamos Claro, siempre saludablemente. saludablemente. Y claro, y el ingeniero de Senami creo que era él, ¿no es cierto? Sí, Decía, Zúñiga, me y acuerdo. cada que me encontraba el ingeniero En Zúñiga la decía, calle. un saludo meteorológico, doctor, ¿no? Pero claro, en A respuesta las al damas saludable. decía meteorológico profundo, a los varones no sé cuánto. Pero a veces el sentido del humor, yo lo entiendo perfectamente porque yo también tengo un sentido del humor, a veces un humor negro, medio corrosivo, pero bueno, finalmente sentido del humor. En nuestra Arequipa que es tan seria, donde la gente es tan formal y protocolar, el hecho de repente de tener un performance así como el de usted, risueño, una persona positiva, muy vital, de repente como que choca ahí a las esferas un poco conservadoras que todavía Mm, tenemos en nuestra mm. Arequipa, ¿no?
Sí, ¿Piensa usted matizar algo por ahí? bueno, la idea ya de los años, la idea de ya la experiencia ganada, de algún modo, sí, las propuestas que se están trabajando, algunas que están allí, hay que hacerlas de forma tal vez más directa o comprensible a la gente, pero tampoco voy a dejar mi manera de ser, ¿no? Claro, Obviamente, usted tiene una manera de ser, pero sí. y usted sabe que le dicen de una manera, usted tiene un chaplín muy, muy divertido, muy bonito, que lo podría explotar. Mire cómo le ha ido también a otro candidato, mm, y que le sienta muy bien. Yo imagino que ya lo sabe, ¿no? No creo que no lo sepa a estas alturas de la vida. Este, y bueno, yo pienso que ahora, para llegar a ese público joven, pues ¿cómo podríamos decirlo de una manera que de repente no pueda sonar referentes de comunicación? Usted sabe, cada generación tiene un referente diferente, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo soy de una generación X, ahora estamos con los Zetas, que casi no hablan mucho. ¿Cómo llegamos a ellos? No, definitivamente redes. Y yo estaba, a ver, un adelanto de algunas situaciones, el hecho de explicar algunas leyes que hicimos y que probablemente muy positivas y que habría que refrescárselas y decir los pro y los contra. Ejemplo, nosotros hicimos lo de alimentación saludable, lo que te acuerdas era la famosa comida chatarra, ¿no? Alguna vez conversaba con algunos jóvenes y les decía, por ejemplo, chicos, ese octógono que hay en las gaseosas, eso, por ejemplo, es producto de nuestra ley, ¿no? Sin embargo, obviamente hay que trabajar mucho en esto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, algo se ha detenido el avance de enfermedades como la diabetes, obviamente esta ley es positiva, pero hay que hacerla mucho más compacta, mucho más operativa, etcétera, ¿no? Y así como eso, ir avanzando. Hicimos la historia clínica electrónica, que la tiene en salud, pero no la tiene el MINSA. Entonces, por ejemplo, todavía en el MINSA tú atiendes un paciente y estás haciendo una historia clínica con letra de médico que nadie te la va a entender. Y estás llenando ambientes de ambientes, creando y archivando historias escritas que en el fondo deberíamos estar, por ejemplo, acorde a la tecnología de ahora, ¿no? De la generación Z y las predecesoras a la misma, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es un chispazo de ello. Y lo otro, el equipo de marketing están diseñando de acuerdo a los perfiles de los candidatos, ¿no? Bueno, doctor, ya no se nos acaba el Zoom. Yo quería preguntarle, ¿van a ser mítines de cierre? ¿Van a hacer inauguraciones de locales? ¿Qué es lo que vamos a ver de APP en Arequipa? No, aparentemente, bueno, más va a haber esto que te decía, el piel a piel, o sea, el hecho de estar en ese recordatorio con la gente. Y lo otro es, alista APP Central, un cierre en el cono norte, ¿no? El cono norte de Arequipa. Entonces, en eso se está, bueno, hay un equipo que trabaja y nosotros mayormente hay que salir ahora a provincias, hay que esto de visitas a conglomerados y la parte de estas entrevistas como contigo, Liz, ¿no? Es un poco las bases de la campaña, ¿no? Muy bien, doctor, realmente un gusto, como siempre, conversar con usted. Ya para cerrar, dirigirnos a nuestra comunidad, a nuestros seguidores, ¿por qué votar por Gustavo Rondón? ¿Cuál sería de repente el speech, el eslogan, algo ahí? Algo que nos garantice de repente que usted va a ser diferente. Amba. Y ya, había alguien que decía, el doctor Rondón, el médico que gestiona. O sea, mayormente nosotros siempre hemos estado en ese terreno de querer gestionar, de que las cosas caminen hacia arriba, hacia adelante y no nos quedemos a veces en la discusión, no en la controversia, pero ahí nos quedemos paralizados, ¿no? Entonces, para mí la idea, Liz, fundamentalmente es ofrecer mi experiencia, ¿no? Ya al frente de muchas instituciones y más con mi perfil médico, la parte humana, pero poner mucho de lo técnico
ligado a lo político. O sea, yo quisiera ser un político, por ejemplo, que no sea encasillado como ahora se tiene al político, ¿no? El político viene a hacer politiquería, viene a beneficiarse en lo económico, no viene a ejercer poder para sus propios intereses, cuando la idea debería ser, ya, recuerden este político, oye, porque mira, bajó la anemia, mira, coberturó el 100% en vacunas, mira, salvó del COVID Arequipa porque había 50 muertes diarias y las bajó a cero. Entonces, yo quisiera que por ahí vaya, digamos, el mensaje mío, ¿no? O sea, que sea mucho más ya de eso que decíamos, no solo eficacia, eficiencia, sino efectividad, o sea, que tengas algo que mostrar, o sea, que digas, por ejemplo, ya, el próximo gobernador regional en Arequipa, ya pues, esos 4 hospitales de una vez, o sea, aperturados, ¿no? Ya en el plano nacional, obviamente, por ejemplo, ver las leyes bien hechas y obviamente esto de lo que te decía de recuperar el tiempo, muchas regiones deben tener, así como Arequipa, el Majesiguas o el megapuerto Corío, puedan ser una realidad, ¿no? Y que generen, con eso quisiera concluir yo esta entrevista, Liz, que generen trabajo. Porque, por ejemplo, al margen de que destrabes obras, esas obras que tú destrabas van a generar trabajo, ¿no? Alguna vez que cuando yo me capacitaba en Japón, mira, no había, y me lo dijeron, no había gente en las calles, ¿no? Pidiendo limosna o etc., etc. Y me dijo alguna persona de allá que me decía, no hay, la persona que usted ve en la calle es una persona que no quiere trabajar. Entonces, se me quedó tan grabado que la idea sería que debemos hacer un país, y bueno, y todos los poderes de Estado, un país donde el trabajo no falte, ¿no? Que de repente Las su mano, oportunidades. no, las oportunidades, así es, o sea, que no falte, o sea, mira qué lindo sería que un joven terminó ya su trabajo, se graduó todo y hay chamba, ¿no? Entonces, y va a contribuir con la economía de la familia, ¿no? Entonces, que no tengamos esa gente que está reclamando, oye, no hay chamba, que mira, que esto, que... No, ¿y por qué? Porque la política te lleva solo a discutir, solo a generar enfrentamientos y no a lo que sí nos compete, Resolver problemas resolver, reales de la resolver sociedad. problemas, ¿no? Entonces, para mí, ese es un poco lo que me alienta, Liz, ¿no? O sea, yo quisiera una patria de esa manera, una patria donde la gente la veas trabajando, la veas con Que la felicidad o gente con esté feliz tranquilidad. para que no esté Así es, molestando al resto. así es, así es. Porque Ese cuando humor, ¿no? uno está Claro, feliz, no molesta a nadie, lógico, ¿no? Porque no está tienes infeliz y estás de envidia que el otro tiene, yo que no el otro tengo. tiene, el otro ¿Cómo tiene tiene y chamba, yo yo no no tengo? Tiene tengo. chamba, yo no tengo chamba. Y somos Así es, envidiosos, ¿no? pues, en el Y Perú. salgo a la calle inclusive porque no tengo chamba, pues, ¿no es cierto? Sí, pues, sí. O sea, yo necesito Cargo la trabajar. amargura y el Así es, ¿no? resentimiento y Así bueno, es. qué Y feo. entonces eso no te lleva a nada, ¿no? Entonces, Destruye, pues, sí. sí, No esa es construye. la idea, Liz. O sea, tratar de que contribuyamos un poco, ¿no? Lo más que podamos, ¿no? Y saquemos Y adelante. bueno, doctor, lo conozco tantos años, ya casi 20 años, ya estamos, creo, Mm, avanzando en el tiempo. Bueno, me da mucho gusto que nuevamente usted esté en estas lides políticas, le deseo lo mejor. Ya estaremos para cualquier otra entrevista a través de su jefe de campaña, el equipo. Cuente con nosotros, nuestra plataforma Análisis Regional, este espacio de entrevistas con Albeti y con Brian Vargas en la producción, a su servicio para lo que se pueda necesitar. Muchas gracias, doctor. Dios lo bendiga y éxitos. Gracias, Liz. Al contrario, yo tengo que agradecerte por tantos años de buen profesionalismo, como eres tú, directa, ¿no? Que construyes, porque en el fondo con tus comentarios no son comentarios por molestar, son comentarios para construir, ¿no? Y eso es bueno. Yo me siento honrado, más bien, Liz, y estaremos ahí siempre juntos en la batalla de querer que esta patria sea grande, no por nosotros mismos, ¿no? Y obviamente agradecerle a Brian y a Betty y qué lindo regalo de
poder contigo. Mira, yo me estoy iniciando en entrevistas de este tipo político contigo, ¿no? Entonces, le voy a dar muy buena suerte, Así doctor. Yo, es. yo tengo mucha suerte. Gracias, Luis, Tengo ¿no? Y acá entonces, un lunarcito y es de la qué suerte, bueno. sí. Entonces, estamos arrancando, como decían, con el pie derecho, ¿no? Así que Sí, muchas muy bien, gracias, Luis. doctor. Que Dios le te vaya bendiga, bien. la salud esté contigo. Gracias, hasta luego. Igualmente, doctorcito. Muy buenas Gracias. noches. Entonces, Buenas estuvimos noches. con el Gracias. doctor Gustavo Rondón Fudinaga en este programa Requiem sin anestesia.